Cualquiera, tú nos hablas. A veces no te entendemos porque creemos que nos tienes que hablar de una forma concreta. Pero ilumínanos, Señor, para que en esta tarde, a través de mis torpes palabras, puedas llevar un poco de luz a las personas que están escuchando este curso y a mí mismo para ayudarme a ser cada día más humilde, más parecido a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy trataremos esa obra de misericordia que tal vez es la más conocida, que es la que inicia y siempre es la de dar de comer al hambriento. Es una obra de misericordia que hemos revivido hace pocos días con el recuerdo de Lázaro y Epulón, ¿verdad? Es una parábola que sintetiza prácticamente todo lo que significa esta obra de misericordia. Epulón significa rico en griego, es decir, es una redundancia cuando hablamos del rico Epulón, porque eso es lo que significa Epulón, el rico. Bueno, pues este rico, que podemos ser cualquiera de nosotros, tenía a su puerta todos los días aquel pobre, a Lázaro, que mendigaba, aunque fueran las migas que caían de la mesa, las sobras de la comida. Jamás se ocupó de él, Epulón, el rico. Simplemente pues era lo habitual. Y ese es el gran problema a veces del sufrimiento humano, que se nos vuelve habitual. Estamos acostumbrados a ver a la gente que lo pasa mal y ya pues tampoco como que nos afecta mucho, ¿verdad? Tampoco están en los huesitos, así como para que reaccionemos. La gente está mal comida, no tiene futuro, es malnutrida, no tiene alimentos correctos, pero tampoco lo parecen tanto. Entonces, ahí vamos como que calmando nuestra conciencia, ¿no? Y hacemos lo que Pulón. Porque el gran pecado de Pulón no era negarle las sobras de la mesa a Lázaro o no atenderlo. El gran pecado de Pulón era no prestarle atención. Lázaro estaba hambriento de muchas cosas, no solo de comida. También estaba hambriento de compasión, hambriento de caridad, hambriento de un gesto de proximidad. Podríamos decir que estaba hambriento de importarle a alguien. A la única ser que le importa es a un pobre perro que le lames las heridas. Y no sabemos si se las lame para curarse o para aprovechar la carne que se desprende de las heridas de Lázaro. Muchísimos cementerios y muchísimas personas en su piedad popular han conservado a este Lázaro. La mayoría de los cementerios tienen capillas, sobre todo en la zona más rural, y están dedicadas a San Lázaro. Yo vivo en la Antigua, en la que fue capital del Reino de Guatemala, y la capilla que hay en el cementerio está dedicada a San Lázaro. Está dedicada al de la parábola, no al hermano de Marta y María, que es el que de verdad es santo. Porque a veces se nos olvida que este Lázaro es un personaje de ficción, la parábola es un cuento. Es como si le hubiéramos levantado una capilla pues, a Pinocho o a Caperucita. Y al final terminamos viendo esa imagen, Lázaro enseñando sus llagas, con su perrito ahí lamiéndole y un pedazo de pan o nada en la mano. Somos piadosos, somos gente de bien, pero nos pasa lo que a Epulón, que pasamos por al lado de Lázaro sin mirarlo. Y a nuestro alrededor hay muchas de estas situaciones. No solo hay hambre de pan, que hay y mucho. No solo hay hambre de lo necesario, que pueden ser medicamentos, tratamiento médico, útiles del colegio para los niños, ayuda para salir por medio del estudio de una situación de pobreza, construir una casa donde se parezca más a una vivienda que a una mala perrera.
Todo eso entra dentro de esta obra de misericordia, dar de comer al hambriento. Pero sobre todo hay un hambre que casi nunca contemplamos, que es el hambre de dignidad. Muchos seres viven hambrientos de que se les tenga en cuenta, de su propia dignidad, de saberse personas, de saberse importantes para alguien, no un número en una estadística o una estación para nuestra compasión al pasar cerca de ellos, darles una ayuda, que muchas veces es bastante menos que lo que nosotros nos gastamos en tomar un café o un té por la mañana. Esta obra de misericordia, dar de comer al hambriento, es una que se repite tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo también hay obras de misericordia. Y es tal vez la que más desoímos. Entre las muchas que desoímos, esta es la que más. Hay patronos que pagan salarios injustos a sus trabajadores y no están dando de comer al hambriento porque le impiden tener una vida digna. Hay padres que se gastan el dinero en la televisión, con los amigos, en el fútbol o en el alcohol y están dejando que sus hijos tengan una alimentación más pobre, una alimentación menos adecuada, una educación menos adecuada y un futuro Lázaro, pidiendo casi de limosna la comida. Todo esto es lo que deberíamos contemplar a la hora de ver no solo si nosotros estamos realizando esta obra de misericordia, sino si a nuestro alrededor se está dejando de realizar y nosotros podríamos ser ejemplares. Recuerden que es algo que voy a insistir muchísimo. Olvídense de enderezarle el camino a los demás, enderecen el suyo, porque al enderezar el nuestro, contagiamos a los demás. Cuando los otros ven en nosotros una actitud positiva, los demás terminan comiéndose también. No piensen solo en el alimento, piensen también en todo lo que les he dicho antes, en todo aquello que representa la dignidad humana. No se trata de vivir bien o de tener caprichitos, se trata de tener una vida digna. Y una vida digna es en aquella en la que se tiene no lo elemental, se tiene lo necesario y en cantidad suficiente. Una vida digna es en la que cualquiera, independientemente de dónde ha nacido, tiene acceso a la educación, tiene acceso a la sanidad, al cuidado médico. Cuando llegue a ser mayor, tiene acceso a que alguien lo cuide, o bien a través de una pensión o a través de instituciones. Todo ese mundo en el que ayudamos a los demás a tener una vida digna es dar de comer al hambriento. Les insisto mucho, mucho, mucho en que no se fijen solo en el aspecto del pan, sino, como les decía antes, en la parábola de Lázaro, hemos de fijarnos especialmente en la dignidad de Lázaro, esa dignidad que Pulón ni veía ni tenía ningún problema en pasar a su lado. Porque tratamos siempre de ver una pobreza lejana. La pobreza está siempre en otro país, en otro continente, en otro pueblo, en otra ciudad. Y pasamos al lado de las pobrezas que tenemos cerca, de las pobrezas cotidianas, sin prestarles ninguna atención. Hoy le comentaba a mis hermanos, nosotros después de comer hacemos el comentario de aquello que hemos leído durante el desayuno o el almuerzo. Hoy toca leer La imitación de Cristo, de Tomás Kempis. Y hablábamos de cómo a veces los cristianos somos capaces de ser ya no siquiera malos cristianos, sino casi inhumanos. Les contaba a ellos que una experiencia que para mí siempre ha sido muy dolorosa es en concreto una
se lo cuento porque es visible, ¿no? En concreto, una señora que los jueves asiste en una iglesia de aquí a la adoración al Santísimo. Hay veces que la capilla está llena, pero su banca siempre está vacía, porque no hay nadie que se siente a su lado. Hay incluso personas que permanecen de pie o apretadas en una banca de 4 o 6 personas, pero la banca de ella está vacía. Para mí es Lázaro. Pasamos todos al lado de ella sin sentarnos a su lado. No sentarnos en la misma banca, pero en el otro extremo, que aprovechando que está vacía, es una tentación de comodidad, sino, y es lo que le comentaban los hermanos, hay que sentarse pegadito a ella, aunque la banca esté vacía. Porque esa persona que no muestra ningún gesto de enfado o de disgusto por el desprecio que todos esos católicos de bien le hacemos sin querernos sentar a su lado, esa persona cuando se levanta siempre sonríe con agradecimiento, saluda al que está al lado, siempre tiene una palabra amable con los demás. Y a mí me enternece porque a pesar de nuestra profunda hipocresía, ir a adorar a un Dios que no vemos y no ver al Dios que tenemos al lado en esa señora, eso es una hipocresía meridiana. Ser capaces de entrar en éxtasis porque intuimos por la fe que dentro de un trozo de pan está todo el cuerpo, toda el alma, todo el espíritu de Jesucristo nuestro Señor, y no lo vemos en esa señora que está en la banca, eso es simplemente una mentira profunda o una falta de catequesis. Esa señora no creo que tenga hambre de dignidad, pero yo sí siento el hambre de darle la dignidad que se merece. Tenemos que pasar por la vida viendo las hambres que hay a nuestro alrededor, que no tienen por qué parecerse a la nuestra. Casi siempre creemos que el hambre es de pan, de comestibles, de caramelos, que es lo que además damos en las donaciones, si se fijan. Imagínense, aquí en el país en que yo vivo, la gente pobre todavía cocina con leña, leña que hay que comprar, o en el peor de los casos que hay que ir a robar al monte, con el riesgo de que te peguen un tiro o una paliza. O si eres mujer, pues ya se imaginan ustedes. Y nosotros les regalamos frijoles que necesitan 3 horas y media de cocción. Pues, yo no estoy pensando en la persona. Tengo que pensar en cuidar a la persona con algo que a la persona le sea realmente útil. ¿De qué me sirve alguien que no puede comprar pan, mucho menos comprar leña? Regalarle cosas que para cocinarlas hay que gastar leña y tiempo. Por eso es tan importante en las obras de misericordia ponerse en el lugar del otro. Pensar si yo fuera esa persona. Fray Paco, muy amablemente, se ha acercado a mí, me ha dado 2 libras de frijoles, me ha dado 2 libras de papa, un paquete de harina para hacer tortillas y una bolsita de caramelos y 2 libras de azúcar. Que está claro los caramelos chupando. Pero para comer hoy tengo que empezar por poner los frijoles a remojo y a ver si Dios mañana pone en mi camino a alguien que me dé un poco de leña para el lugar donde tratar de encender un fueguito y poner a cocer mis frijoles. Si voy a dar de comer al hambriento, tengo que pensar de verdad en el hambriento.
Tengo que pensar no lo que necesita, que es del todo, sino de lo que yo le puedo dar, que es lo mejor que le va. Y ahí es cuando entramos en esa dinámica, en la de la empatía, ¿verdad? En la de trasladarnos no solo al hambre del otro, sino a sus circunstancias. Y las circunstancias del hambriento no son de un momento. Nadie tiene hambre de una comida. Algún diabético o alguna persona que tenga una pasión por comer, que si no come en su momento siente que le baja el azúcar, puede tener un problema por saltarse una comida, pero los demás en general no. No nos podemos poner en la situación de esa persona que va a comer hoy, pero no sabe si va a comer mañana. Y además le damos una comida que ni siquiera se puede comer hoy. Para hacer una obra de misericordia acuérdense que misericordia significa llevar mi corazón a tu miseria, ¿no? Y tu miseria a mi corazón. Hay que descender al problema del pobre, al problema del que necesita la obra de misericordia y entenderlo desde su dimensión, no desde la mía. Si yo empiezo a entender las obras de misericordia desde mi dimensión, haré caridad. Indudablemente para algo le va a servir lo que yo doy. Pero a mí no me sirve de nada. A mí personalmente no me sirve de nada. Porque mal o bien he solucionado un tiempo de comida, el almuerzo o la cena, o un día de la vida de esa persona. Pero a mí personalmente no me ha hecho ser misericordioso. Solo un poco desprendido, generoso entre comillas. Porque, como decía antes, no tenemos ningún reparo en dar algo de valor, yo qué sé, por poner una moneda internacional, hacer una compra de $4 para dárselo a un pobre y después de habérselo dado y sentirnos satisfechos, sentarnos en la terraza de una cafetería a gastar 5 en un café y un trozo de pastel. Somos el rico Epulón. Bueno, damos las migajas de nuestra mesa, pero no nos ponemos en el lugar de Lázaro. Indudablemente, Jesús elige esa parábola y la pone en un plan trascendental. ¿Recuerdan cómo termina? Murió el rico, murió Lázaro. Lázaro fue al seno de Abraham y el rico al lugar de los muertos. Porque a Lázaro, que no tenía nada, le tocaba tener al todo. Y al otro, que había tenido de todo por la forma en que lo había administrado, le tocaba no tener nada. Pues es una lección para nosotros. Indudablemente sabemos que la misericordia de Dios va a disculpar nuestra torpeza, nuestra miseria, nuestra pobreza espiritual. Yo les aseguro que Dios no va a contar con los dedos el bien que hicieron para darles el premio prometido. Su generosidad cubre también nuestra bajeza, nuestra miseria. Pero les aseguro que al practicar las obras de misericordia se empieza a disfrutar ya de la gloria. Ese es el sentido. Somos misericordiosos no para ganar el cielo. Somos misericordiosos para empezar a disfrutarlo aquí y ahora. Porque el que es misericordioso ya comparte en la alegría de Dios de pasar por la vida haciendo el bien. El que es misericordioso ya está participando de la vida eterna. El que es misericordioso ya ha resucitado, ya está en plenitud con Dios, torpemente aún, como el niño que da los primeros pasos, que tampoco sabe muy bien cómo hacerlo, pero ya ha empezado. Y eso hace vivir de otra forma. Da paz, da
da alegría de la buena, de la que no hace falta tomar alcohol o poner música estridente. Esa alegría de sabernos innecesarios. Saber que Dios, que no nos necesita, nos utiliza. Y saber que a través de nosotros una multitud de personas pueden ver el amor de Dios sin necesidad de que nosotros abramos la boca. Porque todos estamos dispuestos a predicar con la palabra, pero muy pocos con las obras. Les aconsejo que hagan más y hablen menos, porque se nos va la fuerza por la boca y terminamos creyéndonos que hemos cumplido, que hemos hecho lo necesario solo porque lo hemos dicho bonito. En mi país se dice que obras son amores y lo demás buenas razones. Si quieren ustedes vivir anticipadamente el reino de Dios, la gloria, sean misericordiosos. Si quieren conquistar almas para el reino, háganlo con sus obras, no con sus palabras. Y si quieren de verdad estar en el buen camino, es decir, si están haciendo lo correcto, pónganse en el lugar del necesitado. Desciendan al suelo. ¿Eso qué significa humilde, verdad? Descender al suelo, viene de humus, de un suelo, de humilde. Sean humildes y desciendan al suelo y pónganse en el papel del otro y digan, ¿cómo vería yo la vida? ¿Cómo me vería yo a mí si yo fuera el otro? Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero preferimos disfrazarnos de otras cosas. Podríamos aprovechar que estamos hechos a su imagen y semejanza y quitarnos lo que sobra para parecernos del todo. Ese es el consejo que les doy con esta obra de misericordia. 1, piensen de verdad en las necesidades del otro. 2, denle importancia, porque además del hambre del cuerpo, el hambriento también tiene hambre de dignidad. Y las dos tienen que ir juntas. Y no teman vaciar su orza como la viuda de Sarepta, porque Dios siempre la llena. A lo largo de mi vida es una experiencia que he tenido en repetidas ocasiones y hoy como religioso aún la veo más todavía. Nunca sé cómo, nunca sabemos cómo va a ser, pero cuando nos parece que ya no hay más, se llena. En broma, a la despensa de casa la llamamos la orza, el recipiente de la viuda de Sarepta, porque cuando muchas veces el hermano encargado de la cocina me dice, Fray, ya se han hecho todas las bolsas para las donaciones este mes, pero nosotros vamos un poco pelados, no llegamos a media semana. Ni se preocupe, hermano, ya verá usted que no va a tener dónde guardarlo. Y así es. Siempre eso va a suceder cuando uno da, no para tentar a Dios, sino cuando de verdad cree que Dios proveerá. Y recuerden lo que le dice Jesús en la multiplicación de los panes y los peces. Id vosotros a darles de comer. No le pidan a Dios que les dé de comer. Esa comida ya la tienen ustedes. Hay que repartirla. Como aquel muchachito que dijo, ahí está lo que tengo. Esos dos personajes, Epulón y el muchacho que compartió, son en la cara y cruz de la solución, el hambre. El que comparte lo que tiene. Y fíjense que él nos dijo, tengo unos panes y unos peces, me voy a guardar 2 panes y un pez por si acaso. Esto es lo que tengo. Y lo dio. Y eso se multiplicó. Eso hizo que todo el mundo sacara de lo que había llevado y al final
Tuvieron que buscar canastos para meterlo. Cuando somos generosos, se multiplica, porque la generosidad también es un trascendental, es algo de Dios, es esa especie de toque divino que tenemos, ser generosos como Dios, misericordiosos como Dios. Vamos a ver si tenemos hoy un poco de tiempo para las preguntas, si no me excedo mucho, porque nosotros rezamos a las 5 vísperas y mis hermanos ya en broma me dicen, los lunes no contamos con usted. Bueno, vamos a ver si tienen preguntas sobre este tema y yo pues les puedo ayudar en algo. Sí, buenas tardes, hermanitos. Vayamos levantando la manito virtual para hacer las preguntas al hermano Fray Paco. Las preguntas son de acuerdo al tema que ha expuesto hoy el hermano Fray Paco, por favor. Hermanita Sandra Flores, puede hacer la pregunta, abrir su micro y hacer la pregunta, por favor. Sí, gracias. Buenas tardes, Fray Paco. Bueno, un tema muy especial para mí. Yo creo que por algo entré. ¿Por qué me cuesta tanto trabajo dar? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo vaciarme económicamente? Todo. No sé, lo tengo así, me cuesta mucho trabajo. Es algo que sigo trabajando, estoy trabajando y yo creo que también por eso, pues a veces tengo depresiones o algo así porque estoy como en mi mundo nada más. Porque Entonces, nos enseñan ajá. a hacerlo, nos enseñan a hacerlo desde pequeños. Es algo que se entiende que hay que asegurar el futuro, hay que guardar, hay que tener siempre ahorros, hay que prevenir. Y se lo digo, ya saben que yo hablo con toda crudeza. Eso es contrario a la confianza en Dios. Despilfarrar es una cosa, compartir los bienes es otra. Si usted se lo gasta en fiestas, joyas, abrigos de piel, carros de lujo, seguramente terminará en la miseria y en la ruina o delinquiendo. Pero todo lo que gaste en los necesitados, ahí está la promesa de Dios que le vendrá multiplicado. Pero nos enseñan a desconfiar hasta de Dios. Y si lo das y no te llega, y si lo das y tú te quedas sin nada, recuerde siempre que Jesús le contesta al joven rico, ¿verdad? Señor, he cumplido todos los mandatos. Bueno, ¿por qué no reparte lo que tiene con los pobres? Y como era mucho, él se fue triste. Jesús no corrió detrás de él, ¿eh? El que no quiere compartir, pues él se lo pierde. Tenemos que luchar contra lo que nos han enseñado. El ahorro, guardar, poner en duda hasta la providencia de Dios. Pues tiene un trabajo para toda la vida, porque a eso estamos muy tentados, ¿eh? Otra pregunta. Hermanita Adis Lopera, puede abrir su micro, por favor, y hacer la pregunta. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Adis Lopera, soy de Panamá. Fray Paco, yo tengo una pregunta con respecto a lo que yo lo escuché a usted, dar de comer al hambriento, no solamente es darle alimento, sino que es darme a mí mismo, a esa persona que yo veo que está en soledad y que ya me busca y yo tengo que brindarle esa compañía, aunque parezca un acoso. Esa es mi pregunta. ¿Aló?
Esperemos un momentito, que Ya. parece que el hermano Fray Paco tiene problemas con su internet, por favor. Ah, sí, pensaba que era Mantengamos yo. el silencio. Un momentito, por favor. Esperemos, hermana. Y recordando el inicio de la parábola de Lázaro. Todo lo demás se deriva de eso, de que Hermano Fray Paco, parece que su micro está. Hermano Fray, hermano Fray Paco, parece que aún todavía continúa con su problema de el internet, está fallando. Por favor, esperemos para reanudar las preguntas y él nos pueda responder. Gracias. Hermana Mariela. Ay, ya entró. Sí, Marco, a no ver lo si ya veo. tenemos. Hermano, Fray Paco, ¿cómo está? Tal vez si mantiene la cámara bien, ahí está, ahí se lo ve. Pero hay problema está como, ahora se lo ve. A ver, hable por favor, hermano, a ver si se lo escucha bien. Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, se lo escucha bien. Padre, hermano, no se escuchó la última respuesta, así que si puede retomarlo, se lo agradecemos. Bien. Yo no oí prácticamente la pregunta, porque se entrecorta. Estamos con tormentas y cuando aquí hay tormenta no hay señal. Entonces, ¿la última persona me puede hacer de nuevo la pregunta? Sí, hermano. Sin más, Sí, hermano. gracias. Hermanita Adis Lopera, por favor, ¿puede repetir la pregunta? Sí. Fray Paco, mi duda es que cuando usted dijo que darle de comer al hambriento no es solamente darle comida, sino es darle sentimiento también, darme de mí misma a esa persona que se encuentra sola y que me busca a cada momento. Yo tengo que brindarme en mí misma para darle ese afán de esa soledad que tiene esa persona. A eso que yo me pregunto, ¿no? Sí, sí, sí. Es que, miren, el hambre es de cualquier cosa que nosotros necesitamos para nutrirnos, para estar fuerte. Es decir, hay hambre también, como decía antes, de dignidad.
hay hambres de consuelo, hay hambres de compañía, de medios. Eso también es hambre. Hay personas que quieren salir de la pobreza en la que viven por medio de ejercer una profesión y que no tiene nadie que les ayude, pues, para comprarse el uniforme que necesitan para empezar a trabajar, por ejemplo, en un hospital como auxiliares. Eso también es hambre. Por eso le digo que hay que ponernos en la necesidad del otro para poder ver qué necesita y saciar su hambre. Muchas gracias, Fray A usted. Paco. Gracias, hermano. Hermanita ya Cruz, ¿puede por favor encender su micro y hacer la pregunta? Bendecido lunes, padre. Mi Gracias. pregunta es la siguiente. Sé por educación de mis padres que los padres de la Santísima Virgen, San Joaquín y Santa Ana, destinaban algunos de sus ingresos al templo. Igual San Isidro Labrador y su esposa, parte de sus ingresos los destinaban a los más pobres. Mi pregunta es la siguiente. Si un matrimonio, por ejemplo, que vive agitado por estos días, son ejecutivos los dos, y no les da tiempo de cocinar, pero destinan parte de sus ingresos a la donación de, por ejemplo, centros como Cáritas o alguna asociación benéfica que se dedique al reparto de alimentos. ¿Está cumpliendo con esta obra de misericordia? Gracias. Primero voy a empezar a tratar de saciar su hambre de saber. La tradición, que nos dice cómo se llamaban los padres de la Santísima Virgen, puesto que realmente no lo sabemos, pero según la tradición son San Joaquín y Santa Ana. Claro que daban una parte, porque todos los judíos contribuían con el diezmo. La 10ª parte de sus ganancias iba destinada al templo. Además, las primicias, lo primero que se producía cada año en la cosecha o el primer salario. Y luego las ofrendas, lo que yo le devuelvo a Dios como gratitud. Todos los cristianos a lo largo de la historia, de una forma contable, como sería el diezmo, o de una forma voluntaria y aleatoria, como serían las donaciones, hemos contribuido a saciar el hambre de los demás. No hay que necesariamente llevar usted en persona el paquetito de comida al hambriento. Puede hacerlo a través, y debe hacerlo a través de una fundación o de un sistema establecido, porque eso además permite que se distribuya mejor al que más lo necesita. Hay veces que nosotros en nuestra pobreza de visión pensamos que esa persona que nos pide en la calle pues puede tener más necesidades que otra que no lo está haciendo, pero luego no es así. Contribuir a cambiar el hambre de los demás a través de las instituciones, especialmente de las de la Iglesia, es, por supuesto, dar de comer al hambriento. Como destinar fondos a un comedor social, a un colegio social, en Guatemala, por ejemplo, hay muchos colegios parroquiales, es decir, que los mantiene la parroquia. Eso también es dar de comer al hambriento, es enseñar al que no sabe. No necesariamente lo tenemos que hacer nosotros. Y usted lo explica perfectamente. Lo que hacen ustedes es generar recursos económicos a través de su trabajo y después buscar personas que esa parte que destinan a ayudar a los demás lo pueden hacer con mejor criterio que ustedes, que a lo mejor no sabrían si le están dando de verdad al más necesitado o no. Por supuesto que eso es cumplir con la obra de misericordia. Gracias. Hermanita Luz, ¿puede abrir su micro, por favor, y hacer la pregunta? Muchas gracias. Ay, Paco, Dios la bendiga. Le quería preguntar, cuando nosotros estamos frente a las necesidades de los hermanos, pero privilegiamos esas obras para la familia, realmente sí estamos cumpliendo, porque tenemos familias cercanas con esas necesidades y hermanos también, pero privilegiamos atender la familia. Siempre que sea honrado, ese privilegio sí. Yo les pongo un ejemplo sencillo. Jesús me enseñó con las parábolas a que lo mejor que se puede hacer es poner un ejemplo para
para entendernos, un relato, no un cuento, ¿no? O sea, ustedes imagínense, pues yo qué sé, yo tengo 3 sobrinos que todos son profesionales y viven económicamente bien, pero de repente alguno de ellos le va mal en su negocio, pues porque ha invertido mucho y no ha ganado lo suficiente, y me dijera, ay, tío, es que lo estoy pasando fatal. Bueno, fatal, fatal. Fatal para ti, que estabas acostumbrado a vivir con unas ciertas comodidades, alegría, y ahora no lo tienes. Pero eso no es vivir fatal. Entonces, si yo premiara una necesidad auténtica, auténtica, son tan pobres como los demás. Pero si la necesidad no es tanta, estoy haciendo prevalecer a mi familia sobre los realmente pobres. Y eso justo no es. No sé si he respondido a su pregunta, pero premiar a la familia por ser familia, estando en mejor situación que otras personas, eso no es ser justo. Muchas gracias, Fray. Gracias, hermano Fray Paco. El hermanito Leandro va a hacer una pregunta. Hermanito Leandro. Marco, el hermano Leandro está trabajando, pero me dejó a mí la pregunta, Fray Paco, porque somos del equipo, y voy a preguntar por él. Las preguntas del hermano Leandro es, ¿cómo hacer para salir al encuentro del hermano y que la misa sea misión? ¿Qué hacemos con los hermanos que nos descalifican de iglesia socialista en vez de ser tradicional? Esas son las preguntas del hermano Leandro. Pues les voy a decir no lo que tienen que hacer ustedes, les voy a decir lo que hago yo. Respetar su opinión, aunque no estoy de acuerdo con ella, pedir en mis oraciones toda la felicidad del mundo para ellos y seguir mi camino sin volver la vista atrás. Hay cosas que he aprendido a lo largo de la vida y en algunas, como me han ido muy bien, las comparto por si alguien lo quiere practicar. No le den tanta importancia a lo que hablan de ustedes. Del único que deberían preocuparse lo que habla de ustedes es de Dios. Los demás solo son opiniones. A mí hace muchos años que no me ha movido la opinión de nadie a cambiar de sentido. Sí consulto, y lo hago mucho, oigo las opiniones, pero después las hablo con mi jefe. Y entre los dos, por medio de la conciencia, tomamos una decisión. Hasta ahora me ha ido muy bien, se lo aconsejo. No le den tanta importancia a lo que dicen los demás. Hay que prestar atención, porque Dios nos habla a través de cualquiera. Pero después, saber que lo que tengo que hacer es lo que yo tengo que hacer. Gracias, hermano Fray Paco. Gracias, se lo grabé para que él lo tenga porque está ahora trabajando. Hermano, Hermanita. ¿yo puedo hacer una pregunta? Oh, perdón. Un momentito, por favor. Sí. Hermanita Mariana Valera, por favor, encender su micro y hacer la pregunta. Gracias. Sí, buenas tardes, Fray Paco. Mire, mi consulta es, bueno, algo muy particular. ¿Cómo se hace, por ejemplo, cuando uno tiene una mamá que toda la vida fue muy indiferente, fue muy, digamos, tirando en contra, en todo aspecto, falta de cariño, falta de, no sé, de todo, hasta de escucha, querer hablar con ella y que uno vea que no le escucha, que no le da importancia? Bueno, distintas formas, ¿no? de demostrar su falta de afecto. Y ahora que es ancianita, tenerla bajo el cuidado mío y que todo el mundo me diga, mire, póngala en un asilo porque ya va a cumplir 100 años y usted ha dejado de lado su vida. Muchas veces no se puede a lo mejor participar de muchas cosas porque
hay que estar atenta a que ella tiene que ir al baño, que tiene otras necesidades en el momento, hay que atenderla y seguir sintiendo, disculpe, ese distanciamiento, esa mirada sin cariño, esa mirada de, no sé, a veces de rencor, de, no sé, un montón de cosas feas, y que uno quiere arrimarse a ella, ¿no? Y uno no quiere ponerla en un asilo porque tiene la esperanza de que algún día ella va a ser diferente y con 100 años es distinto, o sea, ya no va a cambiar. Pero ¿cómo se hace para vivir el día a día con esos sentimientos? Esa es mi pregunta, Fray Paco. Pues porque precisamente su vida fue así, necesita más amor que nadie. Hay una paradoja, siempre creemos que Dios ama más a los buenos y a los sanos, y nos ama a todos por igual, pero da más amor a los enfermos y a los pecadores. ¿Por qué? Porque lo necesitan más. Olvide todo eso, porque sin olvido no hay perdón. Si tienen malos sentimientos o recuerdos negativos y no los perdona, no se perdona usted a sí misma por tenerlos, o no perdona a su mamá por cómo ha sido, pues ni está en gracia de Dios ni está en paz. Por lo tanto, lo primero que le aconsejo es que deje eso a un lado, precisamente porque seguramente ha tenido una vida falta de amor esa persona y usted, pero su mamá también, pues ahora necesita que le dé más amor. Y precisamente por cómo es, necesita que se lo demuestre mucho. Procure demostrarle cuánto la ama a Dios a través de usted. Y de paso, también usted terminará amándola como la ama a Dios. Porque aunque usted no se lo crea, su mamá, por sus condiciones, es una preferida de Dios. Es que ha tenido poco amor. Gracias, hermano Fray Paco. Hay una pregunta en el chat. Si uno puede anteponer la ayuda a los demás, a la propia familia, es decir, sin dejarlos de comer, pero si ayudar al que tiene necesidad nos impide No se o no nos puede, impide. no se puede dejar de atender a los propios, pero tampoco hay que entender que los propios necesitan tanto que no se puede atender a los demás. Les recuerdo el relato de la viuda de Sarepta, que es muy importante. Se acerca el profeta hambriento y le dice a la viuda, ¿puedes darme un poco de pan? La viuda le dice, ha sido un año de tanta sequía que solo tengo un puñado de harina y unas gotas de aceite. Iba a hacer un pan para mí y para mi hijo. Lo comeremos y después moriremos. Y el profeta le dice, sí, pero haz primero un pan para mí. Ella, de ese pan, que ya debía ser poco, lo que le quedaba para ella y para su hijo después morir, aún separó una parte para hacerle un panecillo al profeta. Le dio de comer, le dio un poco de agua. Él comió y se marchó. Ella metió la mano en la orza, en el barril donde tenía la harina, y vio que había harina. Y cuando el alcuza, en la jarrita del aceite, fue a dejar caer el chorro de aceite sobre la harina para amasar el pan, vio que había todavía aceite. Y durante el año y medio que duró la sequía, cada vez que metió la mano en la orza salió harina y cada vez que volcó la alcuza salió aceite. Dios nunca abandona al que ayuda. Otra cosa es que por hacernos el héroe creemos el hambre en nuestra casa para cuidar a los demás. No. Pero tampoco creamos que mi hijo tiene que comer todos los días langosta y los demás les basta con fiambre del barato. No, lo mismo que comen mis hijos, comen los demás. Eso es equidad. El que así obra, Dios siempre le ayuda, siempre le premia. Gracias, hermano Fray Paco.
Hermanita Silvia Howard, ¿puede abrir su micro y hacer la pregunta, por favor? Gracias. Fray Paco, ¿qué pasa con esas personas que se hacen de pasar, que tienen mucha necesidad y son ricas, pero tratan de sacarle dinero a otras personas para pagar sus gastos fuertes y sencillos? Y si uno lo sabe, tiene que dar. No. Si yo sé que lo quieres para guardarlo, es una enfermedad, eso es una enfermedad, pero no puedo ayudarte. Como si fueras drogadicto, no puedo comprarte droga. Yo les aconsejo, lo he hecho antes y lo vuelvo a hacer ahora, que además de la ayuda que podamos hacer directa, es muy bueno ayudar a través de las instituciones de caridad, especialmente las de la Iglesia, porque ahí sí que todo eso se va viendo, se va analizando, se va a visitar a esas personas, se mira cuáles son sus situaciones de vida y la ayuda es más concreta. Indudablemente, ayudar así alegremente está muy bien, pero podemos caer en eso, que hay personas que guardan y guardan y guardan dinero y no lo usan para el fin que se les ha dicho, o es mentira la necesidad que dicen. O sea, siempre hay que dar, hay que tener cuidado en cómo lo administramos, somos administradores del reino de Dios, y una de las cosas muy útiles es ayudar a través de instituciones, que ya todo eso lo van a vigilar, lo van a controlar y van a ver que la necesidad es real. Gracias, hermano Fray Paco. Hermanita Ana, ¿puede encender su micro, por favor, y hacer la pregunta? Gracias. Buenas tardes, Fray. Buenas tardes. Yo una pregunta, bueno, no tiene nada que ver con lo que hoy nos explicó, pero yo quisiera que me diera un consejo. Mi esposo tiene 5 hermanas y con una está peleada a muerte, bueno, es lo que él dice. La verdad, tuvieron unos problemas y a mí me duele que él tenga ese rencor en su corazón. Y yo oro mucho a Dios porque él la perdone y porque él sane su corazón, porque se ha hecho muy duro a raíz de ese problema que tuvo. Y lo peor es que sus papás le dan mucho helado a esa hermana y a él, que es el que está siempre con ellos, lo hacen a un lado. Entonces yo quisiera que me dijera qué pudiera hacer para que él trate de sanar su corazón. Gracias. Hermanito Fray Paco. Sí, a ver si me pueden repetir la pregunta, porque se había ido la señal y ya la he recuperado. Sí, le decía que mi esposo está peleado con una de sus hermanas. Él me dice que está peleado a muerte, o sea, no se hablan ni en Navidad ni en ningún momento. Entonces yo quisiera que me diera un consejo de cómo ayudarlo a que la perdone o que trate él de sanar su corazón porque se ha hecho muy duro. Yo le oro y oro a Dios porque él pueda perdonar, porque yo no quiero que eso traiga raíz a mis niños, que vean que él no perdona. Y que, o sea, que él guarda rencor en su corazón. Pues hombre, lo tiene usted ahí y lo acaba de explicar. Mira, si no la quieres perdonar por ti, perdónala por tus hijos para que no vean ese mal ejemplo. Eso y la oración. Pero la forma más sencilla, porque su esposo quiere a sus hijos, ¿verdad? Sí, es lo que me dice, pero yo le digo que si los quiere, debe de dar el ejemplo de que no, Claro. Nada más tenemos 2 niños y que si le gustaría que ellos 2 estuvieran peleados algún día de grandes, no ahorita, pero de grandes, igual que él con su hermana. Y me dice que no. Claro. Tenga usted paciencia, insista, siempre de forma y póngalo en oración. Es que no le puedo decir otra cosa, porque la voluntad de las personas no la podemos cambiar. Podemos cambiar nosotros, pero no hacer cambios en los demás. Y llegará algún momento en que su esposo se dará cuenta de su error. Pero mientras llega, pues recuérdele que eso es un mal ejemplo para sus hijos, hágalo con caridad, con calma y con paciencia, enséñele a sus hijos que eso está mal y que papá es maravilloso, pero en eso se equivoca, y que ellos de mayores no sean así. Esa es la parte que a usted le toca. A mí también me gustaría arreglar el mundo, pero no puedo. Gracias, Fray.
Bueno, Fray, no tenemos más preguntas y también vemos que está con bastantes problemas de internet, Sí. así que Es bueno, que aquí tenemos tormentas de agua y cuando aquí hay mucha tormenta, la red se va continuamente. perfecto. Así que, si le parece, vamos a Muy ir bien. cerrando. Y así Perfecto. lo dejamos para ir a poder rezar las vísperas. Muy bien, muchas gracias. Bien, lo dejamos para que haga el cierre, hermano. Muy bien, Dios les bendiga, muy buena tarde y recuerden que Dios nos quiere como somos. Somos nosotros los que queremos ser un poco más parecidos a Él, pero Él nos quiere como somos, no como nos gustaría ser. Muchísimas gracias, Paco. Muchas gracias, Fray. Gracias, Fray. Bendiciones. Está llenando de Gracias, Fray sabiduría. Paco. Gracias, Dios les siga bendiciones. bendiciendo. Muchas gracias. muchas Gracias, hermano. Hermosa explicación, hermosas Muchas enseñanzas. gracias, feliz Nos noche. deja el corazón lleno de luz. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias, Fray. Dios te Saludos desde bendiga, México. bendiciones. Fray. Carlos, eres el